Bienvenidos a Aprende en Casa, una manera diferente de poder seguir aprendiendo. Recuerda lavar muy bien tus manos antes de traer tus materiales para poder escribir en tus hojas. Podrás observar representaciones de teatro, danza, artes circenses, entre otras. Hoy vamos a ver el tema relacionado con las representaciones de teatro, danza, entre otras formas de expresión. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos qué es el teatro, sus orígenes, características, estructura y elementos. Si están listos, entonces comencemos. El teatro es el género literario en el cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un escenario y ante un público. La palabra teatro proviene del vocablo griego teatrón o teomai, que puede interpretarse como ver, mirar o contemplar, o sencillamente lugar para la contemplación. Aunque las representaciones teatrales han sido parte de casi todas las culturas desde los comienzos de la civilización, sus orígenes se remontan al siglo VI en Grecia, donde fue una variación de los ditirambos, que eran los cánticos corales en honor al dios Dionisio o Baco. La idea de esta variación se le atribuye a Tespis, considerado uno de los padres del teatro, y consistió en separar el papel del personaje principal del resto del coro que entonaba las alabanzas, permitiendo que el personaje hablara y el coro le respondiera, lo que dio inicio a los diálogos teatrales. De este modo, pasaron a representar dioses y héroes, a quienes consideraban seres superiores a los humanos, por lo que los actores empleaban coturnos, que eran zapatos de suela muy alta, así como peinados inmensos y máscaras, en las que colocaban una especie de megáfono para permitirle al actor que su voz se escuchara en todo el teatro. Llegó a ser tan popular e importante que durante 2 veces al año los griegos suspendían toda actividad laboral para poder asistir durante una semana a los espectáculos organizados por el Estado, los cuales en un comienzo fueron gratuitos. Luego pasó a cobrarse una suma mínima y se llegó incluso a regalar pases de cortesía a quienes no podían pagar la entrada para ingresar a los recintos abiertos de las representaciones, que fueron llamados teatros. Si bien los griegos lo organizaron como un espectáculo y sentaron las bases de su estilo y de sus formas, otras culturas alrededor del mundo también llevaban a cabo funciones teatrales. Por ejemplo, los primeros habitantes de América, quienes solían utilizarlo para representar situaciones militares, manifestaciones de la vida doméstica, familiar y cotidiana, e inclusive actos de cortejo entre hombres y mujeres. Durante la Edad Media fue utilizado para representar tanto pasajes del Evangelio como las vidas de los santos, aunque también se realizaron obras sobre caballeros, historias románticas y sátiras sociales. A partir del Renacimiento empezó a presentar mucha mayor variedad y diversidad en sus temáticas, abarcando lo cotidiano, lo religioso y lo político, mediante dramas, sátiras y comedias en las que dejaban ver inquietudes o pensamientos sobre personajes poderosos y que, de otra forma, podían haber sido censurados por autoridades religiosas o políticas. Las características del teatro son: puede estar escrito en verso o en prosa.
Sus obras son representadas por actores o actrices ante un público. Suele estar acompañado por recursos como música, luces e inclusive video. Hace uso de escenografías y de utilería que sirven para crear un ambiente más realista en la obra. Utiliza vestuarios acordes para la interpretación que se debe hacer de los personajes. Casi nunca emplea narrador, pues los personajes se expresan directamente mediante el diálogo entre ellos. Se sigue un guión o libreto, en el que están tanto los diálogos como las acciones a interpretar por los actores. Todo el proceso está regido por un director. Y salvo casos de obras de improvisación, presentar un montaje teatral requiere semanas o meses de preparación. El texto de una obra de teatro es un guión o libreto, y en él encontramos tres tipos de textos: los diálogos o parlamentos, las acotaciones y los apartes. El diálogo son las acciones y conversaciones entre los personajes. Lleva a la izquierda el nombre del personaje y enfrente el parlamento. Las acotaciones son las indicaciones sobre cómo decorar el escenario, cómo y cuándo deben entrar y salir los personajes, su actitud, estado de ánimo o movimiento, así como indicaciones sobre el vestuario o la iluminación. Por lo general, las acotaciones van entre paréntesis, aunque también se pueden encontrar en itálica o en mayúscula sostenida. Los apartes son las palabras que un personaje dice al público y que no pueden ser escuchadas por los demás personajes de la obra. Las formas o clases de obras teatrales son los géneros clásicos, los géneros menores, los musicales, el teatro experimental, el teatro callejero, la mímica, las marionetas y los títeres. El teatro clásico se compone de tragedia, comedia, drama y tragicomedia. En la tragedia, el objetivo es conmover y solidarizar al público, empleando personajes que pertenecen a una clase social alta o noble, que encarnan valores trascendentales como la nobleza, la valentía o el amor, y que se deben enfrentar a un destino adverso que, generalmente, termina con la muerte. En la comedia se busca provocar la risa en los espectadores, para lo que usan personajes comunes y corrientes que solo intentan sobrevivir y que representan valores mundanos como la cobardía, el ingenio o la avaricia. Los asuntos de la comedia son situaciones y problemas cotidianos que se resuelven felizmente. La tragicomedia es una mezcla de las dos formas anteriores. En el drama la intención es conmover al público, para lo que se pueden utilizar como personajes a seres normales que están tratando de resolver problemas importantes de la vida contemporánea y que suelen tener un final desgraciado. Los géneros menores son piezas breves que se intercalan con obras largas. Ellos son el paso, el entremés, el auto sacramental, la farsa, el monólogo y el sainete. El paso es una obra corta que trata de un problema sencillo con un tratamiento cómico. El entremés también es una pieza cómica corta que se presenta en el intermedio de una obra teatral. En el auto sacramental se presentan episodios bíblicos, temas morales o religiosos. El monólogo es una obra de un solo actor, aunque puede incluir varios personajes.
y es un parlamento único que puede ser presentado en soledad o ante varios personajes. La farsa es una pieza cómica que no necesita tratar de temas verosímiles o realistas. Y el sainete es una obra breve y jocosa de carácter popular donde se ridiculizan costumbres y vicios sociales. Los musicales son obras de teatro que incorporan la música como elemento fundamental, ya sea porque los actores canten sus parlamentos o porque intercalan piezas musicales o bailes. Los más destacados son el vodevil, la ópera y la zarzuela. El vodevil es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes con carácter alegre, frívolo y amoroso. La ópera es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través del canto. Y la zarzuela es una obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados con canciones. En el teatro experimental se rompen las convenciones de tiempo, espacio y acción, y objetos tan sencillos como una fruta pueden ser armas de fuego y una pelota puede representar a la muerte. El teatro callejero, tal como lo indica su nombre, se representa en la calle, e incluso los actores pueden improvisar sus líneas y acciones. La mímica representa situaciones mediante el uso del lenguaje gestual. Los actores suelen vestirse de negro y pintarse el rostro de color blanco. Tanto el teatro de marionetas como el de títeres se realiza con muñecos y el escenario es un teatrillo. El primero usa muñecos manipulados por medio de hilos y el segundo empleando las manos. Ambos están dirigidos a un público infantil. Los elementos que intervienen en una obra de teatro son director, personajes, escenario, libreto y acción. El director es la persona que analiza e interpreta de la mejor forma posible la obra teatral, para luego representarla a un público. Es quien orienta el trabajo de los actores y coordina los recursos humanos, técnicos y artísticos que exige la obra. Los personajes son interpretados por actores o actrices quienes dramatizan diversas situaciones. Los personajes cobran vida en la interpretación actoral y de ellos depende en gran parte el éxito de una obra teatral. El escenario es el espacio donde se presentan los personajes y debe ajustarse a las exigencias de la obra. El libreto incluye las acotaciones, los diálogos o parlamentos y los apartes. Y finalmente la acción, que es la representación de la obra frente al público. Las obras de teatro presentan una estructura interna y externa. La estructura interna se compone de planteamiento, conflicto o nudo y desenlace. El planteamiento es el principio de la obra y sirve para presentar a los personajes y ofrecer algunos datos importantes de la obra misma. El conflicto o nudo es el momento de mayor tensión donde la trama se complica. Y el desenlace es el momento en el que se resuelve el problema planteado a lo largo de la obra. La estructura externa se divide en acto, cuadro y escena. El acto es una unidad temporal y narrativa que está marcada por la subida y la bajada del telón. El cuadro es una parte del texto que está marcado por el cambio total o parcial del decorado.
La escena es una parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores, por lo que cada vez que cambia el número de actores en el escenario, se cambia de escena. Y así concluimos este breve recorrido de aprendizaje por el teatro. Esperamos que no solo te haya sido de ayuda, sino que te permita comprender mucho mejor una obra teatral e identificar su género, estructura o elementos al momento de presenciarla. Con un poco de suerte, te motivarás a visitar algún teatro en tu ciudad, leerás algunos libretos o representarás una obra teatral en tu colegio. Madre mía, Willy, las preguntas me han salido. Esa canción tiene copyright, no, F, vamos a quitarla por el copyright. Saludos a todos los que están aquí en el directo. Se mutea por el copyright. O es verla así, o es no verla por lo mismo de que se borra el video. Saludos, ¿ya quieren las preguntas? Yo ya tengo las preguntas antes de que salgan, compañeros. Por si quieren las preguntas, se las voy dictando. Son las de quinto y sexto grado, ¿no? Ahorita se las empiezo a decir para que vayan apuntando antes de que salgan aquí. Jaja, ¿qué es su panera? Dime, ok, ahorita les digo las preguntas. Es que tiene copyright, ¿para qué les ponemos copyright? Mejor le inventamos una canción. Y ahí pasan de los colchones, ¿no? Seguido, a ver si no tiene otra cosa, ¿no? Sí, ¿verdad? Esta materia que fue, bebé. Ciencias naturales o geografía. Lenguaje literal y figuras en la poesía. ¿Sí? Estaba diciendo algo del desenlace y desarrollo. Ah, ya. A ver, ahí les van las preguntas que van a salir ahorita. Y van a decir, oh, madre mía, Willy, vienes del futuro. Primera pregunta, ¿los minerales se encuentran en el subsuelo? ¿Se consideran recursos no renovables y existen diferentes tipos? Ah, esto ya pasó. A ver, aguanten. ¿Qué vimos hoy? Aquí están. ¿Qué aprendimos? Responde las siguientes preguntas. Ahí les van las preguntas esta vez. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, de danza o espectáculo de marionetas? ¿Ya la apuntaron? Segunda pregunta. Aviso, detectamos que tiene copyright. A ver, aguanten. ¡Aguanten! Les pongo esto antes de que nos metan el strike. Oh, me han dado un peso, madre mía, Winnie. No, pues ya GG, F por la transmisión. Ahorita les pasamos, ya me salió esto, miren, les voy a enseñar para que vean que no es choro. Cuando te aparece este signo de amarillo de advertencia, hemos encontrado que tu transmisión en vivo tiene derechos de autor y podríamos bloquearla temporalmente. Prácticamente tenemos que quitar la música por lo mismo de que si no se bloquea el video. Pero bueno, yo les digo las preguntas en lo que pasa eso. Nada más dejen que se quite esto y ahorita les pongo otra vez la emisión. ¿Cuántas preguntas son? Ahorita te las empiezo a decir, nada más dejen. Bueno, ya vieron que es real lo del copyright. Ahorita que se quite la amarillo puedo seguir con la emisión. Pero se los voy a ver. A ver. Ahí las van las preguntas, chavos. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, de danza o espectáculo de marionetas? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación? Pregunta 3. Además de teatros convencionales, ¿qué otros espacios se pueden usar para representar representaciones teatrales? Pregunta 4. ¿En qué lugares se realizan
o has asistido a alguna. Se refiere a las obras y todo eso. En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro. Todas ellas conforman artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida? Prácticamente son las preguntas que van a salir ahorita. Y va a decir, este men viene del futuro. Pero no, es que ya las preguntas ya están, compás. A ver, vamos a ver si ya terminó eso. Dejen guacho antes de ponerles en el stream, porque no nos vaya a caer la chota del copyright y nos cierren el directo. A ver, aguanten. Nada más dejen checo esto, pero ya se trabó. Aguanten, queridos hermanos, que esta sagrada misa aún no termina. No, Dorime ameno. No se quita lo de copyright. Ah, ya está, ya. Ahí les va. Ya se quitó el copyright. A ver, cuando termine este video, yo lo voy a borrar por lo mismo del copyright. Pero suscríbanse, ahorita subo el video con las preguntas. Saludos a todos los que están aquí. Escríbelas, ahorita se las pongo en pantalla. Espérenme. Pero pues ya les dije prácticamente las preguntas. Ahorita les paso el video. Esperen tantito, chavales. Aquí están viendo el dragón. Todavía está la obra. Miren, todavía no pasan las preguntas. Todavía está la obra, pero no puedo poner esta obra por derechos de autor. Ya saben cómo es YouTube. Bueno, los que saben cómo es, pues ya entienden lo que es el copyright y todo eso. Los que no, pues bienvenidos. Esto es Spartan. Pon el video, amigo, más lento. A ver, les repito las preguntas en lo que termina la obra. Cuando termine la obra artística ya les pongo lo que es. A ver, primera pregunta, la voy a repetir 2 veces. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, de danza o espectáculo de marionetas? La vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, de danza o espectáculo de marionetas? Esa fue la pregunta número 1. Vamos por la segunda. Pregunta 2. ¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación? La vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación? Esa fue la pregunta 2. De todas maneras van a aparecer ahorita en pantalla cuando termine lo que es la danza del circo. La número 3. ¿Qué otros espacios se pueden usar para representaciones teatrales? La vuelvo a repetir. ¿Qué otros espacios se pueden usar para representaciones teatrales? La pregunta número 4 nos dice: en tu localidad, cuando hay representaciones escénicas, ¿en qué lugares se realizan? ¿Has asistido a alguna? Elabora un dibujo representando esa ocasión. Nuevamente, en tu localidad, cuando hay representaciones escénicas, ¿en qué lugares se realizan? ¿Has asistido a alguna? Elabora un dibujo representando esta ocasión. Y la última pregunta. En el segundo video vimos una representación musical, danza, el circo, el teatro. Todas ellas conforman las artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida? Y bueno, vamos a repetirla. En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro. Todas ellas conforman las artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida? Y bueno, ahorita ya se las voy a poner en pantalla. No desesperen, nada más estamos esperando que termine lo que es la obra de teatro. Miren, esta parte quiero que termine por lo mismo del copyright. No la puedo mostrar aquí en YouTube porque ya casi chafió otra vez el directo. Ponlas en pantalla, ya me suscribí. Ahorita las pongo en pantalla, nada más dejen que termine.
Ya yo creo que unos 2 minutos aparecen en pantalla. Ya ponlo, aguanten. Adiós, cuídense los que se van. Nosotros estamos esperando a que termine la obra. No, pues sí está larga, ¿verdad? A ver, vamos a actualizar. Capaz ya terminó. Ahorita te las pongo. Vamos a darle play. F. Está cargando. Está cargando. Todavía sigue, compas. Todavía sigue la obra artística. No desesperéis. Si está largo sus videos. Mientras leo sus comentarios. Apúrale, mi hijo. ¿No se escucha? Pues no, porque tiene copyright. ¿Cuánto dura? Pues no sé, Willy Reds. Estamos esperando a que acabe. Sí, estamos esperando a que acabe. En efecto, pero pues si quieren les dejo las preguntas en pantalla. A ver, esperen. Se las pongo en la pantalla para que las copien. Ya voy. Son las últimas 5 preguntas. A ver, les voy a poner el Word. Ahí están las últimas 5 preguntas. En lo que termina la obra artística. Ya las pueden ver en pantalla. Ahí están, son esas 5 preguntas las que faltan por apuntar. Todavía está lo de la obra, así que sácale en screenshot y tómenle foto. O ahí están las preguntas. Saludos, Oscar. Pues sí, tú tranquis. Pues los que se quieran desuscribir, pues que se desuscriban. No pasa nada, compa. Nosotros estamos esperando que termine la obra, pero ya tardó. Ahí están las preguntas en pantalla. Ahí para que le saquen un screenshot, pero prácticamente son las 5 preguntas. Oye, ¿es el mismo que subiste en la mañana? No, este es otro. Este es otro directo. Pero ahí están las preguntas, las últimas preguntas de quinto y sexto para que las quiera apuntar. Ahí las tiene. Sí, todavía no termina, compi. Está bien largo ese video. Real no fake, miren, ahí está todavía. Ahorita que termine ya se las pongo yo. Gracias. Bueno, ahí están las preguntas. Ahorita que me pasen van a ver. Oh, madre mía, Willy, cómo Willy Reds las adivinó antes. Sí, ya están las preguntas. Ahí les van, compas. Ya regresamos. Marionetas. ¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación? Además de los teatros convencionales, ¿qué otros espacios se pueden usar para representaciones teatrales? Piensa en un circo, en un teatro de marionetas, en un baile mexicano o en tu cantante favorito. En tu localidad, cuando hay representaciones escénicas, ¿en qué lugares se realizan? ¿Has asistido a alguna? Puedes elaborar un dibujo o una representación de esta ocasión. En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro. Todas ellas forman las artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida?
Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Muy bien, el tema de hoy fue payasos, títeres y magos, artes escénicas en México y el mundo. Esperemos que te haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Hola, profesor. En esta ocasión me tocará trabajar con ustedes la pausa activa que tiene que ver con iniciación al ritmo. En esta ocasión va a ser la actividad Fiesta Aymara. Lo primero que debemos saber, ¿cuáles son las percusiones corporales? Las percusiones corporales son el sonido que puedo producir con mi cuerpo, como palmadas, chasquidos, apoyos, con la lengua, con los labios, y hay una infinidad de percusiones que podemos utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar palmadas, apoyo y con trabajo en equipo. Lo primero que tenemos que hacer, y para lo cual nos sirve esta actividad, es lo vamos a vincular con español. Vamos a trabajar las sílabas. En este caso vamos a utilizar mamá, mi papá. Mamá lo vamos a hacer con las palmas. Mamá. ¿Ya vieron Willy Resets? Esas eran las preguntas correctas. Ya ahí les dejo la transmisión de aquí a lo que termine. GG, Jeff en el chat. Realidad, volteamos hacia el lado derecho y voy a hacer mamá, mi papá, mamá, mi papá, mamá, mi papá, mamá, mi papá. Y el último ejercicio lo voy a hacer igual con mi pareja, solo que voy a ubicarlos de mi lado derecho y de mi lado izquierdo. Mamá, mi papá, mamá, mi papá. Mamá, mi papá, mamá, mi papá. Interpretarás el lenguaje figurado en la poesía. Después de esta divertida actividad, no olvides lavar muy bien tus manos antes de volver a tomar tus materiales de trabajo. Vamos a ver el tema sobre la interpretación del lenguaje figurado en la poesía. Para eso, seleccionamos 3 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Hello, chicas y chicos, ¿qué tal todos? Espero que bien, bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a aprender una cosa maravillosa, pero como siempre, el chiste del día. Le dice un padre a su hijo, no, así no era el chiste, ¿cómo es? Espera, volvemos a grabar. Le dice un hijo a su padre, papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo como yo? Y le dice el padre al hijo, pues no sé, pregúntale a tu abuelo.
Bueno, chicas y chicos, hoy vamos a aprender qué es el lenguaje figurado y vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. Bueno, ¿has notado que con frecuencia, en vez de decir algo de forma directa, lo intentamos disfrazar o expresar de otra forma? Como por ejemplo, hay montañas de libros en vez de hay muchos libros, o estoy muerto de frío en vez de tengo mucho frío. Como por ejemplo les pasaba a estos personajes que estaban muertos de frío. Pues estos son dos ejemplos de lenguaje figurado, en el que decimos lo mismo pero de otra forma. Esta forma de expresarse no solo está en el habla cotidiana, sino también en la literatura. La diferencia entre el sentido figurado y el literal o propio lo vamos a ver ahora muy claro. Pero os lo digo, literal o propio, el sentido literal o propio de las palabras o las expresiones es que cada palabra significa lo que en realidad es, lo que pone en el diccionario, podríamos decir. El sentido figurado es diferente, es como lo intentamos embellecer o cambiar un poquito, lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, sentido figurado, se puso verde del hambre. ¡Oh! ¡Oh, Homer tiene mucha hambre! ¡Oh! Bueno, después de ver a Homer que se puso verde del hambre, podríamos decir que es una expresión que pretende que una palabra tenga un significado distinto al original, una palabra o expresión, podríamos poner. Porque en el sentido literal o propio significaría, en vez de se puso verde del hambre, es que estaba hambriento. La palabra con su significado original, sin ninguna variación de significado. Lo que diría cada una de estas palabras significa lo que pone en el diccionario, su significado real, no sentido figurado, que es como que lo que intentamos es decir algo distinto al original, pero para embellecer el mensaje muchas veces, o para expresar algo. Por ejemplo, tenemos que tener claro que el lenguaje figurado es una palabra o expresión que se le da una forma especial, como estaba diciendo, o artística, para expresar una idea en términos de otra. Es decir, tenerlo claro, el lenguaje figurado se opone al literal, donde las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje literal, cada una de las palabras en un lenguaje literal significa lo que pone en el diccionario, podríamos decir. En el lenguaje figurado no, es opuesto, quiere decir otra cosa. Con ejemplos lo vamos a ver aún más claro. Por ejemplo, llegó ahí en un santiamén, lo que quiere decir es llegó ahí rápidamente. Lenguaje literal sería llegó ahí rápidamente. Lenguaje figurado, como que lo que queremos es darle una forma especial, una forma artística, diríamos llegó ahí en un santiamén. O por ejemplo, como el ejemplo de antes, se puso verde del hambre, que en realidad es que estaba hambriento. El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras para darles un alcance que va un poco más allá de lo común. Algunos de los recursos literarios para crear este lenguaje figurado, y ya muchos los conocemos de temas anteriores, es la metáfora, la hipérbole, los juegos de palabras, adivinanzas y refranes, y la comparación. La metáfora y la comparación ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a ver la hipérbole y los juegos de palabras. Vais a ver que es muy fácil para crear un lenguaje figurado. Vale, la hipérbole es una figura literaria o retórica que consiste en exagerar la realidad, un hecho, una característica. Por ejemplo, la nariz del rey medía 1 metro. ¿Qué quiere decir en realidad? Que la nariz del rey era muy grande. O llueve a cántaros. ¿Qué quiere decir? Que está lloviendo muchísimo. La hipérbole exageramos algo. Lo estamos exagerando y embelleciéndolo. Que es una figura literaria que consiste en exagerar la realidad. O de un hecho o de una característica de algo. Los juegos de palabras se agrupan, que lo que hacemos en los juegos de palabras es que agrupamos las sílabas de una o de varias palabras para formar otra nueva. En los juegos de palabras estarían dentro las adivinanzas y los refranes. Por ejemplo, una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima. Oro parece, plátano es. El que no lo adivine, bien tonto es. ¿Qué es? Os dejo 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¿Qué es? La
refranes son sentencias o dichos populares que enseñan o aconsejan algo. Por ejemplo, a caballo regalado, no le mires el diente. Pues nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo y que veáis que es súper mega fácil entender y comprender qué es el lenguaje figurado. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y un abrazo a todos. Lengua materna, español. Segundo grado. Bloque 2. Secuencia 9. Crear textos poéticos con formas gráficas. Lenguaje literal y figurado en la poesía. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Autor Nezahualcóyotl. ¿Se han fijado en el lenguaje que se usa en esta poesía? A veces se usa un lenguaje literal, como en el poema que acabamos de escuchar. Pero en otras ocasiones se usa un lenguaje figurado. ¿Les gustaría conocer las características de estos lenguajes? ¿Alguna vez los han usado? ¡Vamos a investigar! El lenguaje literal se usa para expresar algo de manera directa, sencilla y clara. Su intención comunicativa es nombrar las cosas como son, donde es más importante qué se dice que cómo se dice. Un ejemplo es el siguiente poema. La desesperación de la vieja. Fragmento. Charles Baudelaire. La viejecilla arrugada sentíase, llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar. Aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita, y como ella también, sin dientes ni cabellos. El lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o que queremos, A ver, Willy Reds, utilizando todavía no juegos de acaba. sonido y de Fíjense significado sus de las Fs antes de que palabras. desbloquee la letra La F intención comunicativa del directo. es provocar alguna emoción. En este caso importa mucho el cómo se dice. Un ejemplo es: Willy Reds. Todavía no termina Willy Reds. Siento que ya Cantan se las lo- hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas. Fuerza de nadie. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. ¿Qué haces? Le escribo un poema a Beatriz. Suena muy fuerte y muy extraño, pero se nota que en verdad te gusta. Estoy utilizando un lenguaje figurado. ¿Cómo es eso? Te explico. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos... ¿En dónde estamos? Relector. Entre ellas están la metáfora es la relación de semejanza que hay entre dos términos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, capítulo 13, fragmento. Miguel de Cervantes Saavedra. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. la comparación es contrastar un término real con otro imaginario que se asemeje. Se unen dos ideas por medio de cómo o cuál. Por ejemplo, Crepúsculo, fragmento. José Asunción Silva. Las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. Quisiera escribirle un poema a mi mamá, pero me gustaría ser más directa. También puedes utilizar un lenguaje literal. ¿Qué te gustaría expresar? No sé, ¿cómo ves esto? Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Eso está muy bien. ¿De verdad? ¿Terminamos los poemas y los leemos al final? Sí. Los distintos contextos en los que se usa el lenguaje figurado pueden ser uso coloquial.
Se usan expresiones como vine volando para llegar más rápido, en el que se usa la hipérbole para exagerar la manera como se llegó. Uso periodístico. Se emplean distintos recursos retóricos, como la metáfora y la hipérbole, para llamar la atención de los lectores. Encabezados como la jugadora inició con el pie derecho o el cañonazo de la delantera puso en problemas al blanquiazul. Son ejemplos del uso de elementos retóricos. Uso poético. El lenguaje figurado predomina y muchas de las ideas expresadas son propias del poeta. Por ejemplo, huye el tiempo entre sus manos. Ya terminé. ¿Te lo leo? Sí. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Me derrito y solo puedo decir, te amo. Está súper bonito. Me gustó que usaste muchas hipérboles, como mi corazón explota, me derrito, y me gustó la comparación, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Lee el tuyo. Cuando me acuesto en tu pecho, soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Tu pecho es como un capullo. Tu pecho es como un capullo, fue una buena comparación. ¿Hacemos otros? Mejor otro día, porque si llego tarde, mi mamá me va a matar. Buena hipérbole. Es que ya me ha pasado. ¿Ya saben distinguir y reconocer el lenguaje literal y el lenguaje figurado? ¿Se han dado cuenta de que todos los días usamos el lenguaje figurado? Los reto a identificar el lenguaje figurado de sus compañeros. O mejor aún, ¿qué les parece escribir un poema? ¡Adiós! Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Lechuga? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. ¡Madre mía! Ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Dorime. Cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Si alguien te pregunta cuál es el lenguaje figurado, ¿cómo lo explicarías con tus propias palabras? Escribe en tu cuaderno la respuesta que darías. ¿Podrías enviar mensajes a tus seres queridos en sentido figurado? ¿Cómo lo harías?
Un ejemplo: los brazos de mi abuelita me acarician el alma, que en sentido literal podría ser: la forma en la que me abraza mi abuelita es cariñosa. Escribe en tu cuaderno 5 mensajes dirigidos a tus seres queridos en lenguaje figurado. También se los podrías enviar de manera electrónica. ¿En qué otros textos se hace uso del lenguaje figurado? Busquen algún libro de poesía que hay en tu casa o en alguna página de internet donde se lean poemas de escritores famosos e identifica las frases en sentido figurado que tenga y trata de escribirlas de manera literal. Te recomiendo también que leas o escuches un poema 20 minutos antes de dormir. En el libro de texto de español de 6º grado se explica el tema a partir de la página 161. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que cuando sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Muy bien, esto fue Literal o Figurado. Esperamos que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.